Os saluda Xavier Vilajosana Estiarte, soy un artesano vidriero y naturópata investigador de la bioinformación fotónica y comunicación celular. Trabajo en campos de resonancia latente y herramientas que desarrollo, distribuyo y facilito formación para el bienestar personal y del planeta, mediante la información holísticamente encriptada de los campos bioenergético, neurológico, vitalizante, intuitivo, autodignificante y vivencial. Saludos amigos y amigas, bienvenidos al Sabiens. Sabían, saberán y todo que esperábamos todos, y yo también, incluido, y Tristán, este momento que los saludamos al profesor Tristán Castell de Pinós. Tristán, bienvenido al Sabiens. Sí, sabiensemos casi todo ya directamente. Mira, sí, Es un estamos programa aquí. sabiensador. Es un programa sabiensador. Hombre, cuando creé Sapiens, yo busqué algo que fuera una palabra que no existiera y además que tuviera un contexto de Sapiens, los amigos y amigas del saber, ¿no? Y Sí, ahí, sí, y ahí muy bien, muy bien, muy fuimos. bien, muy bien. Es Bueno, una palabra muy bonita, ¿eh? Tiene belleza sí, estructural. sí. Me encanta. Y que viene de lejos, porque había un resquicio, encontré, digo, no puede ser que no exista algo en el mundo que existe todo. Y encontré un resquicio que venía de Oriente Medio. Pero esto es otra Ujú. historia. Lo que nos ocupa hoy, Tristán, muy importante. Muchas personas esperan que hagas el análisis de la, no quiero decir tirada, porque tirar me suena como algo despreciable, sino de Bueno, la lectura. exposición y Ujú. lectura de las cartas de tarot que mostré hace muy pocos días y que parece ser que tú también, y antes de hacer la conexión, me has dicho que has hecho tu tirada. Tirada en Increíble, exposición, ¿verdad? increíble, increíble. Vale, yo lo Bueno, pues repaso rápidamente porque muy ya hay bien. el programa y aquí vamos analizando a dónde nos conduce esto. La primera carta, recordemos, me salía un 3 de bastos, Ujú. alguien de espalda que solo se cogía a un tercer soporte. Sí. Yo me llegó ya muy rápidamente que en el 5 de copas habían tres copas caídas. Digo, aquí el 3 se repite, me estás dando una información, porque a veces, claro, interpretar, pues estos son ciertas adivinaciones, suposiciones, y no siempre son ciertas, pero claro, cuando explicamos el sentido, el sentido de las cosas, aquí creo yo, Tristán, que hay una conexión con una información. Dile registros acásicos, dile líneas temporales de la información del no tiempo, tiempo pasado, presente, futuro. Que hay una verdad que se expresa, se manifiesta, aquello que llamamos los mensajes, y son mensajes. Y la tercera carta nos daba aquí, pues, algo muy simbólico, unas trompetas, un sonido, un despertar, otro tres, tres aquí, tres personas más al fondo saliendo de una caja negra. Después, rápidamente sigo, caía un impacto de algo sobre una corona de una torre que está encima de una montaña, una colina. Caen dos seres. Después ya empieza a coger forma todo. La muerte se manifiesta con su bandera muy clara. Vemos aquí un sacerdote. Después nos venía otra información. Ojo con el diablo que puede estar detrás de todo esto. Seguía dándonos información porque cada exposición de cartas a veces puede ser con 3, 5, 10, 15, 20 o 50 unidades, 50 cartas. Aquí ya nos daba una información tremenda, la sacerdotisa, y nos llegaba la información de una J y una B, que no es el JB, esa bebida, no, es una información muy clara que también analizaremos. La rueda de la fortuna que ya estaba girando al revés por la interpretación que nos llegaba. ¿Y dónde nos conducía al final? Al Hierophante, el sumo sacerdote. Lo que podríamos decir el Papa.
Este ha sido un breve resumen, Tristán, de Mm. la exposición y lectura Conexión. Tú, Tristán, también has hecho una Sí, exposición. Cuéntanosla, por ah, favor. muy sencillito, ¿eh? O sea, antes de empezar el programa, yo he preguntado, porque claro, todo lo que hoy vamos a ir al, al tercer secreto de Fátima, ¿eh? Que nos va a ligar con este momento. Hay una cosa muy interesante que luego os comentaré, pero que creo que tiene muchísima importancia, ¿no? Ujú. Y entonces, pues bueno, en estos momentos, ¿quién está? ¿Quién es el timonel que diríamos en el priorato de Sion de la Iglesia Católica? En estos momentos el timonel es el Papa Francisco, es así, ¿no? Por lo tanto, claro, yo quiero saber en estos momentos, porque ha habido una señal divina para que reconozcamos quién es y qué hace. ¿No? Y entonces yo pregunto, cuál es la situación en estos momentos del timonel de la Iglesia Católica? El timonel, pues bueno, ya sabéis que es el hierofante o el papa, ¿eh? Hierofante. Al lado del hierofante está la carta de la muerte, o sea que Súbela pobre un poco señor. más. Súbelas. Ahí. Así. Sí. Muy bien. Tenemos el arcano de la muerte, que está relacionado con la mancha negra. ¿Eh? Fijaros que el arcano de la muerte lleva un estandarte negro, ¿eh? Y que la armadura también es negra. ¿Eh? O sea, es la floración de una naturaleza oculta. Después de todo esto tenemos el anticristo, o sea, que es digamos, la predicación del anticristo, que es lo que está ocurriendo en estos momentos la Iglesia Católica, la subversión, el cambio de sentido de los valores. Lo que estaba arriba ahora está abajo y lo que estaba abajo ahora está arriba. Y después esto, un final complicado. Ujú. Un final complicado, puede que sea por la propia muerte, puede que sea porque un cambio muy radical de la situación política que en estos momentos está generando. Hasta el 20 de noviembre tendremos muchas más sorpresas, como ya avanzamos, pero este cambio de la situación política afectará también al Vaticano, que en estos momentos está encuadrado dentro de las filas del ejército del nuevo orden mundial. Y eso es lo que a mí me ha salido más o menos. Yo creo que está coincidiendo con lo que tú ya habías tocado en tus arcanos. Yo no he pedido más, me, hay una última carta que, digamos, me ha salido, porque yo soy de los que cuando se cae una carta del mazo o cualquier cosa le doy una cierta importancia. Y es que aquí hay una influencia muy negativa, que es la Torah, que siempre lo hemos hablado esto, porque es lo que lleva la sacerdotisa, no la papisa, la sacerdotisa sobre el regazo, es la mujer lunar, y las dos columnas que tú ves aquí es la toma de decisiones entre dos caminos. Cada columna, la J, no es Justerini Brooks Unlimited, que es ahora tomarnos un chupito de JB, nos iría muy bien, entonces sería muy reconfortante, sino que es Hacking y la otra columna es Boaz. ¿Eh? Sí. Son las dos Jaquín supuestas. y Boaz. Boaz. Son las dos columnas supuestas del templo de Salomón, en esta zona de aquí. Pero ¿esto qué quiere decir? Que ahí por detrás hay algo, ese poder que está subvirtiendo digamos, la visión crística, ese colgado que nos ha salido adelante, viene un poco de toda esta cosa aquí. El Antiguo Testamento ahoga al Nuevo Testamento. Esto es un poquitín la visión que yo os ofrezco así de una forma muy improvisada y ya sabéis que yo soy terriblemente subjetivo. Claro, es que no me toca más remedio, soy súper subjetivo. Y, y además, Tristán, fijémonos de que en estas columnas del Templo de Salomón hay, como muy bien dices, hay la J de Harkin y la B de Boaz, pero cuando la exposición y lectura y la conexión te baja la información que nos conduce a hablar del sumo sacerdote o el papa, La Torah. no me cabe la menor duda de que más allá del significado original de estas letras, nos han enviado una información muy curiosa. Y es que el Papa Francisco, curiosamente, se llama Jorge Bergoglio. Bergoglio.
Jorge Mario Ujú, Bergoglio, concretamente. ujú, O sea, ujú. es una exposición y una lectura muy directa sobre esto que bien podría estar, como decíamos, vinculado tres de A bastos, tres de copas caídas un camino de huida, un camino de fracaso y de huida. sobre el Necesario. tercer secreto de Fátima. Cuéntanos. Vale, nosotros el otro día estuvimos haciendo un comentario porque creo que es lo que de alguna forma destapó un poco estas ganas de hablar de todo esto, ¿no? Y es que Jorge Mario Bergoglio, este señor que ocupa el trono de San Pedro en estos momentos, pudo haber tenido un supuesto accidente en el que se dio un golpe en la barbilla y entonces se ve un hematoma absolutamente negro en la cara, ¿no? Entonces, claro, estas cosas son como los pozos del café, ¿eh? O son como tirar unas caracolas. Hay señales que aparecen, porque claro, fijaros otra cosa, coincide justo en el momento que él niega a Notre Dame. ¿Eh? En estos días que él niega a Notre Dame, aparece la mancha negra. ¿Eh? Vale, de acuerdo. El señor Bergoglio viene de la orden jesuita. Los superiores de la orden jesuita en Roma siempre han sido conocidos como el Papa Negro. Nostradamus dijo que habría un momento en el que reinaría en Roma un Papa blanco y un Papa negro. Ocurrió que Ratzinger y él ocuparon, digamos, el trono de San Pedro un poco compartido hasta que al pobre Ratzinger lo ahogaron del todo, que era el defensor a ultranza, digamos, digamos, bastión de defensa de digamos, el valor crístico en la Iglesia Católica. Recuerda que hemos hablado y nos ha aparecido también en el tarot la superposición del Antiguo Testamento sobre el Nuevo. ¿Eh? O sea que hemos cambiado, ¿entiendes?, el mensaje crístico por el mensaje bíblico. ¿Eh? Es un mensaje lleno de sacrificios, de dioses, Yahvé Sabaoth, el Señor de los ejércitos, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, aquí hay, digamos, blanco por negro, que es lo que hemos visto también en las columnas en el Hacking y el Boaz. ¿Eh? Hemos cambiado una cosa por la otra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta mancha en el señor? Yo que lo miro, pobre, me imagino que dice que se dio un taquetazo con una mesita de noche. Debió ser una mesita de noche rebelde con unos poderes, ¿me entiendes? Así, ocultos. Pero bueno, de hecho, ¿qué es lo que significa una mancha negra en la parte derecha digamos, la parte maxilar inferior del rostro de este señor? Claro, la parte derecha, ¿cuál es? Es la parte de la bendición, es la mano de la bendición. Entonces, claro, si yo cuando bendigo, en lugar de enviar luz, envío oscuridad, entonces es una delación. Es decir, yo hago algo en lo que no creo y lo que debería hacer es esto, porque es mi naturaleza. Es una floración de la naturaleza. Yo mirando un poco el lenguaje de las manchas corporales, porque como tú sabes, en alguna vez yo he hablado que yo tengo una mancha corporal muy importante. Y por lo tanto, claro, es un tema que a mí me ha preocupado siempre desde mi infancia, ¿no? Vaya Y que entonces, a ver, te has estudiado a ti mismo como otros que también tienen. Aquello no está allí porque sí. Cuando te dicen, no, es que esto claro, es de nacimiento. Oiga, te pusieron ya sí, aquí como un chip. el pobre Gorbachev, que en lugar de tener una mancha roja, tenía una mancha violeta, pues ya se vio que iba por otro camino este hombre. Y por lo tanto, ahí estaba expuesto, este no se podía esconder. Yo afortunadamente, digamos, en mi marcha está cubierta siempre por mi camiseta, gracias a lo cual no voy nunca a la playa porque pues, canta terriblemente, ¿no? Y entonces, pues bueno, es una señal de algo que ocurrió en mi vida anterior y que sé lo que es. ¿Eh? Y esa señal está allí. Y entonces estas afloraciones, incluso espontáneas, o digamos, hay personas que de pronto tienen como unas manchas que son una psoriasis, no sé qué, no sé cuántos, y que aparecen de pronto y después desaparecen. Esto es que hay una naturaleza esencial oculta y eso se debe revelar. Y la única manera de revelarlo es entrando a los planos akáshicos, que es lo que estamos diciendo, yendo al pasado. Antes había aquella técnica que llamamos los renacimientos,
Y bueno, se puede hacer de muchas otras maneras, como tú ya sabes, ¿no? Pero el señor Bergoglio, además, hay otra cosa muy importante. Este tipo de manchas generalmente también hablan de la muerte. ¿Mm? Hablan de la muerte porque es, digamos, la afloración del momento de la desencarnación. Y eso con que yo lo sé perfectamente, porque si yo sí que he hecho todos estos renacimientos, yo he ido a buscar, me he ido a encontrar con ese momento, y entonces lo he revelado para mí mismo, para mi propia conciencia, ¿no? Entonces, quiero decirte que eso puede avisar de que, o hay una muerte inminente, o esta muerte inminente está relacionada con otra muerte anterior. ¿Eh? En este sentido, podríamos decir que quizás, no sé, de una forma así, de una interpretación de a bote pronto, podría representar, digamos, la aparición de un tumor maxilofacial, quizás en un momento determinado. ¿Eh? Eso, una, eso puede ser una cosa de este tipo, o que, digamos, digamos, ese elemento que subyace, ahí, y que ahora, por los motivos que se han seguramente catapultado por esta lucha de rechazo, abandono o desprecio por lo de Notre Dame, y ¡pling! Ha salido ahí, ¿sabes? Para que todo el mundo viera la verdadera naturaleza del rostro, ¿no? Pues esto puede de alguna forma también ser el desencadenante de que haya un elemento patológico que quizás no sea un elemento patológico de exposición externa, pero que llegue a tener una influencia determinativa en el final de la vida de este pobre Metés. Claro, porque vamos a ver, la situación del Papa en estos momentos, yo no querría, ni siendo francmasón, que es lo que creo que es, ni no siéndolo, no querría estar en su sitio, pero por nada del mundo. Porque claro, es el momento en el cual lo hemos avisado. ¿Eh? Vamos a terminar unos 100 días, vamos a empezar, estamos en los segundos 100 días. Es la bisagra del destino. Y en esta bisagra del destino van a pasar muchísimas cosas. ¿Eh? Ahora seguiremos hablando. Oficialmente, todo apunta, según el comunicado, esa mancha negra, ese hematoma, diríamos Ujú, clínicamente, ujú, es consecuencia de una contusión que ujú, sufrió, ¿eh? Si no recuerdo mal, hace poco, nada, un ujú. viernes por la mañana, cuando se golpeó la barbilla con la mesita de noche, que dice, oiga, vaya lugar para darse un golpe, ¿no? Más de estos, que a veces con golpes Que no más, puedo ni imaginármelo, vaya. No me lo puedo ni imaginar. Son esas cosas del destino que están por encima de la voluntad. Sobre todo cuando una persona ocupa un lugar que no le corresponde. ¿Mm? Hay como una transposición digamos, de lo que realmente debería ocupar ahí. Y en una de las cosas ahora entraremos un poquitín en el tema de Fátima porque está todo entrelazado. En estos momentos está todo entrelazado, ¿no? De las visiones de Fátima, de las primeras visiones de Fátima, pues hablaba pues de la muerte de un papa, ya directamente. Esa muerte del papa siempre ha sido de alguna forma superpuesta por el intento de asesinato de Juan Pablo II, porque en realidad no hubo ningún tipo de muerte, ¿no? Y entonces quiero decirte que yo creo que se hablan estos mensajes de Fátima, que ahora hablaremos un poco de la naturaleza, es un tema extremadamente complejo. ¿Y por qué es extremadamente complejo? Bueno, primero porque digamos, hubo tres testigos, tres niños que fueron testigos, algo parecido a lo de Garabandal, que eran cuatro niñas. Pues estos eran tres niños, dos niñas, Jacinta y Lucía, y Francisco, que era el varón, y que estos fueron los primeros que primero tuvieron una serie de apariciones angélicas, que fueron lo que preparó, digamos, la aparición de esta emanación luminosa, vamos a llamarle emanación luminosa femenina. Es muy curioso, a mi forma de ver, dos cosas. ujú, La primera, que ocurre en un lugar que tiene un nombre árabe, que se llama Fátima. Y Fátima en árabe quiere decir la única. Es solo una, no hay nada que pueda ser comparado
ni que pueda haber, digamos, un clon de lo mismo. Es lo único, ¿sabes? La fuerza del universo es lo que siempre he hablado, ese sagrado femenino que yo siempre he hablado desde hace muchísimos tiempos. Esto por una parte. Después, fijémonos en la única. Hay tres niños, los tres tienen una serie de visiones, eso es en 1917, ya anuncian muchas cosas de la Primera Guerra Mundial, que va a ser inmediato, unos castigos que son los que vienen, o sea, es horroroso. La Primera Guerra Mundial no nos la podemos ni imaginar. La guerra de trincheras es la cosa más horrorosa que se haya podido jamás inventar en la mente humana. O sea, no quiero entrar en detalles, ¿no? Pues desgraciadamente, tanto Francisco como Jacinta, que eran hermanos, y Lucía era su prima, creo. Entonces, pues desgraciadamente en aquel tiempo que hubo dentro de las trincheras, la mala convivencia, ratas, mala alimentación, se produjo pues una especie, digamos, de enfermedad que se diseminó de una forma muy fácil por toda Europa y hubo pues una mortandad tremenda. Y estos pobres niños, el primero murió Francisco en 1918 y Jacinta pues soportó un poco más, pero finalmente murió de una pleuresía, fue llevada a Lisboa y murió a finales de 1919. Entonces aquí volvemos un poco a la única, porque entonces solo quedó una. La una solo habló, me dio a la una digamos, el soporte del mensaje. Estas son cosas que yo creo que tienen una cierta relación entre ellas, ¿no? Y entonces, pues bueno, nos quedó Lucía, también llamada Sor Lucía, después porque entró en una orden o, digamos, fue acompañada para que entrara en una orden religiosa y bueno, que ella tuvo una vida, digamos, generosamente larga y siempre ella fue la detentora del mensaje de la Virgen. El mensaje de la Virgen, que claro, el mensaje de la Virgen se le dio a estos niños y especialmente a Lucía después las instrucciones para que fuera de alguna forma divulgado en momentos clave, en momentos clave de la historia de la humanidad que iba a acercarse. Y esto se conoce como el secreto de Fátima. Hay una parte que se fue divulgando y hasta el año 2000 que hizo una divulgación muy extensa Juan Pablo II, y hay lo que se llama el tercer secreto, que no es el tercer secreto, digamos, sino la tercera parte oculta, que hasta el último minuto creo que nosotros ni ahora sabemos exactamente, digamos, el contenido exacto de todo esto, y ahora entraremos un poco a las suposiciones que hay sobre este contenido exacto y cómo confluyen en este momento. Es muy curioso que dentro del mensaje de Fátima hay una alusión a Rusia y a Kiev. Nos suena de algo, ¿no? Eso Y es el tanto, momento en el y, que estamos viviendo ahora, ¿no? Bueno, pues ahora iremos a ello, ¿no? Lo de Rusia ya se sabía, lo de Kiev ahora veremos por dónde viene, quién ha sido el que ha revelado esto, y porque claro, aquí hay, digamos, muchas ganas de tapar cosas, ¿no? Lo cierto es que lo que después se ha conservado de los escritos de esta niña, especial de Sor Lucía, eh, son escritos relativamente breves. Y claro, lo que se ha difundido del mensaje supuestamente abierto de Fátima son como casi 40 páginas. O sea, hay alguien que le ha puesto mucha imaginación al tema. Y lo que sí sabemos, y sabemos por testimonios muy claros, que digamos, la tercera parte que ella no reveló y que durante mucho tiempo fue protegido y guardado en un sobre lacrado que ella entregó a las autoridades eclesiásticas de Portugal, son 25 líneas. No son 250 páginas, no son 25 líneas. Por lo tanto, lo primero que nos causa, digamos, una cierta extrañeza es la abundante, como yo diría, como una reinterpretación y digamos, lo sencillo que es el mensaje, ¿no? Esto por una parte, ¿no?
Entonces, pues claro, fue pasando el tiempo, porque estamos hablando, me parece, en 1917, en 1941, ya estamos a la entrada estamos en la plena Segunda Guerra Mundial. Ujú, Hay previamente ya es anunciado que va a venir otro castigo inmenso para la humanidad, y que después del primer castigo vendrá el segundo, y que no nos daremos cuenta y de pronto ya estaríamos en el segundo. ujú. Una de las cosas que el mensaje de Fátima advierte, que es que este segundo castigo vendría anunciado por una señal en el cielo. Parece ser que yo he hablado de esto en otros programas de Sapiens, que podemos ir hacia atrás a buscar, que en el 1 de enero de 1938, antes del Anschluss, de la entrada de Austria a la unificación de Austria y Alemania, aparece una señal efectivamente en el cielo, que es como una aurora boreal. ¿Mm? Esto en el 38. Lo que yo sí sé y he tenido testigos directos y he hablado con testigos directos delante es que el 1 de septiembre de 1939, el día de que las tropas alemanas del general Guderian entran en Polonia, entonces aparece en el Untersberg, en la montaña sagrada, donde está cerca de lo que fue la residencia de Adolf Hitler durante su periodo de precancillerato, en la primera parte, digamos, política y la segunda parte guerrera, digamos, la famosa Berghof en Berchtesgaden, ¿no? O sea, que sabemos que de alguna manera hay una visión de estos niños o una transmisión de la Virgen que, digamos, advierte de una señal en el cielo que por una parte en el 38 hay muchos lugares de Europa en el que se ve esta extraña aurora boreal y por otra parte tenemos la visión de la aurora boreal sobre el Untersberg el 1 de septiembre de 1939, ¿no? Hay otra visión que a mí me ha llamado mucho la atención, te digo, Ujú. repasando, que es una visión de los infiernos, en la cual describen el infierno como digamos, realmente un paraíso de llamas, en el cual se va quemando la gente digamos, las almas, y que Ujú. hay otros que están por allí en medio que también a la vez se queman, que son los demonios, también se van quemando. A mí lo que me parece esto es la visión directa del bombardeo de Dresde con bombas de fósforo, que fue, digamos, la cosa más brutal, porque las personas que eran tocadas por el fósforo ardían y ardían hasta la extinción, no podían ser de alguna forma salvadas, ¿no? Y bueno, murió muchísima población y la ciudad fue arrasada hasta las cenizas, ¿no? Es decir, estos niños recibieron, o Sor Lucía recibió toda una serie de mensajes que de alguna forma tuvieron, digamos, una demostración sobre la marcha, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces ocurrió que ella dijo que la Virgen le había avisado que la única forma de salvar al mundo era la consagración de Rusia. ¿Mm? Eso también es algo que ha aparecido en algunas de nuestras charladas en Sapiens y que yo he insistido muchísimo y he hablado también respecto a la situación que estamos viviendo ahora. Y eso pues insistió, 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 insistió y insistió. Entonces, claro, estamos hablando de esta niña, tuvo la revelación en 1917, en 1946 Portugal, Porto Gallo, el puerto del Gallo, se consagró a la Virgen de Fátima por haber salvado al Porto Gallo de la Segunda Guerra Mundial y entonces, pues bueno, siguió avanzando durante digamos, el papado de Pío XII pero hay una de las cosas más importantes que ella avisó sin haber podido tener ningún tipo de conocimiento en absoluto. ¿Te parece, Tristán, que hagamos Ujú, una pequeña pausa y ujú. volvemos y seguimos con el tema? Perfectamente. Amigos y Perfecto. amigas, no marchéis porque va subiendo la tensión informativa y cuando tensión no es por tensión, sino tensión que se puede romper un velo de información que os va a dejar sorprendentes. Lo presiento, lo intuyo. Ahí lo tenemos. Con Tristán Castell de Pinos. Venimos de seguida en Sapiens. Gracias. ¿Y si te dijera que las cartas del tarot
guardan secretos que nunca te han contado, que detrás de cada símbolo, de cada arcano, existe un universo de poder esperando ser descubierto. Bienvenidos al retiro curso taller de El Tarot Oculto, secretos jamás revelados con Ferran Prat de Sabiens. Un curso único en el mundo donde aprenderás los misterios energéticos de los arcanos mayores, la conexión con los supraarcanos, cómo el tarot conecta con las matemáticas sagradas, las civilizaciones perdidas y registros acásicos, rituales y técnicas para activar el verdadero poder de cada carta. Además, descubrirás por fin tus dones ocultos y aprenderás a manifestar eventos no sucedidos, conectándote con planos etéricos a través del tarot. Tu transformación y transmutación comienza aquí, apto para todos los públicos. Las plazas son limitadas. Inscríbete ahora a El Tarot Oculto, secretos jamás revelados con Ferran Prat de Sabiens. Información al WhatsApp +376 332 345. Y seguimos aquí, amigos y amigas, con el profesor Tristán Castell de Pinós analizando la exposición y lectura de las cartas del tarot y su vínculo con la tercera profecía de Nostradamus y además coincidente con algo muy curioso, la inauguración, recordemos, ¿verdad, Tristán? La inauguración de la quemada, arrasada Nostradamus, Nostradamus no, Notre Dame, digámoslo correctamente, en París, con Sí. el mismo día del comunicado, que curiosamente no asistió el Papa Francisco, que era un momento, pensamos, muy importante, y con ese extraño hematoma negro en el cuello. Coincidencia, 7 de diciembre del 2024. Bueno, es que aparte de todo, el día 7, también tú que conoces perfectamente el mundo arcano, ya sabes que el arcano número 7 es de Chariot, el vehículo, el carro, como se dice así en nombre vulgar, y que está tirado en el Rider White, que también es el sistema de tarot que estás utilizando tú, con una esfinge blanca y una esfinge negra. Hemos recordado que la sacerdotisa tiene una columna blanca y una columna negra, por lo tanto, estamos en la misma vía, por decirlo de alguna forma, ¿no? Vale, pues bueno, ocurrió todo esto, tenemos la mancha negra, hemos hecho un análisis de la mancha negra, su posible significación, y hablábamos un poco de lo que se conoce como el tercer secreto de Fátima. Hemos hecho un pequeño análisis de las partes que en un principio hasta el año 2000 fueron, digamos, exotéricas, totalmente abiertas, y nos extrañó de que si bien Sor Lucía tenía, digamos, en su forma expresiva, en su forma de escribir a mano, aparte tiene una caligrafía muy bonita, digamos, las comunicaciones de la Virgen, y nos sorprendía que después estas comunicaciones oficiales fueran como duplicadas o triplicadas de extensión, ¿no? Pero claro, quedaba digamos, la tercera parte del secreto, o conocido también como el tercer secreto, que en realidad es la tercera parte del secreto, por comunicar. Entonces, ahora llegó pues la época del Concilio Vaticano II, que fue uno de los revolcones importantes de la Iglesia Católica para muchos, incluso para Monseñor Lefebvre, y ahora volverá a aparecer Monseñor Lefebvre, todo eso que vamos a hablar ahora. Y entonces, pues bueno, se pensó que era el momento de poner en comunicación el tercer secreto de Fátima y tal. Uno de los puntos esenciales del tercer secreto de Fátima es la consagración de Rusia a la Inmaculada Concepción de María. Y esto es a macha martillo. O sea, es la petición, digamos, de ese ser de luz que comunica con Sor Lucía, es eso.
porque además le da una importancia capital a Rusia como, de alguna forma, la recuperadora de los valores o después de una gran destrucción de la que va a rehacer el mundo cristiano. O sea, que aquí yo ya sé que he insistido mucho sobre todo eso, pero eso es lo que dice ahí, punto. Entonces, bueno, se plantea pues hacer la exposición pública y de hacer una consagración también de Rusia, aunque estuviera, digamos, ausente porque todavía era el mundo soviético ateo, y digamos, Inmaculada Concepción, ¿no? Entonces, bueno, se decide, pues se abre el secreto. ¿Qué sabemos de este momento? Es un momento especial. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos por un personaje del cual hablé, creo, extensamente cuando hicimos los programas del cronovisor, que también es otro tema que sigue teniendo, fluyendo por debajo de todo lo que estamos hablando ahora, que era el padre Malaquías Martín, o que también se hizo conocer como autor, digamos, de libros muy interesantes, Malaquí Martín, ¿no? Este padre Malaquí Martín, que pertenecía a la orden jesuita, como muchos otros jesuitas que he conocido, pues le pasó pues lo mismo pues que a otros muchos jesuitas que he conocido. Pero en fin, esto algún día hablaremos del tema, ¿no? Resulta que era un hombre que no era un hombre súper inteligente, de origen irlandés, pero que tenía un conocimiento de lenguas muertas, especialmente orientales, digamos de Medio Oriente, importantísimo. Era un hombre con unas ciertas capacidades como exorcista. Tuvo, digamos, su relación con el famoso padre Gabriele Amort, que también fue uno de los que dijo que el tercer secreto de Fátima no estaba totalmente revelado y que incidió en muchas de las cosas que el padre Malachi Martin llegó a insinuar, porque él hizo un juramento de no poder difundir nada de lo que él hubiera podido, en mayor o menor grado, haber conocido del tercer secreto de Fátima, ¿no? Y entonces pues resultó que, bueno, que se abrió. Y él, que en aquel momento, por sus grandes capacidades, digamos, intelectuales, estaba designado, escogido, digamos, para el secretariado del cardenal Bea, que era uno de los que estaban en aquellos momentos, digamos, un potente, digamos, activador de todo el Concilio Vaticano II. También quiero decir otra cosa, que otro de los personajes que en un periodo anterior, en la época, sobre todo final de Pío XII, la entrada de Pablo VI, porque en un momento, en una charla entre nosotros, os he comentado algo de una capilla que hubo que exorcizar, que ahora explicaré el porqué, en el Vaticano. Entonces, el padre Malaquí Martín estaba con el cardenal Bea y con Juan XXIII. Y entonces, según él dice, Juan XXIII, después de leer esa carta autógrafa de Sor Lucía, perdió el sentido. Cayó absolutamente fulminado. Y entonces, pues bueno, después de todas esas, claro, debía ser algo absolutamente troublant, ¿sabes? Sí, sí, sí. Aterrorizador para que un hombre, me tienes que de cierta manera, pues, a ver, Juan XXIII era un hombre que teóricamente estaba muy ligado al Priorato de Sion. Pues para que leyera aquello y se quedara absolutamente Shock, metido ¿no? La en un palabra es shock esta, ¿no? En absoluto. shock total. Y claro, entonces, ¿ahora qué hacemos? Bueno, la Virgen había pedido que en 1960 se hiciera una difusión esta parte, esta tercera parte del secreto, ¿no? Y entonces decidieron no hacer nada, porque tuvieron miedo de comunicar esto y que, bueno, se les fuera todo de las manos, ¿no? Pero tampoco se hizo la consagración de Rusia, aunque después se intentó, y se hizo una consagración de Rusia a la Inmaculada Concepción, sin presencia de Rusia pero también, pero que cuando se hizo la consagración se consagró, pero nunca se nombró a Rusia. Con lo cual, al final de su vida, Sor Lucía
tuvo que decir que aunque no se hubiera citado a Rusia, la Virgen había aceptado que había una intención de que todo eso llegara, digamos, tal como ella hizo una carta diciendo que la Virgen le había comunicado que esto, aunque no hubieran mencionado a Rusia, era efectivo, ¿no? En fin, cosas más extrañas que pasan alrededor de lo de Fátima, ¿no? Y entonces, bueno, Malachi Martin fue este hombre que aparte, en un momento determinado, como secretario del cardenal Bea y estando presente en el momento en el que se hizo la apertura del tercer secreto, tuvo conocimiento de lo que había allí, ¿no? El shock para este sacerdote jesuita fue tan grande que después de esto pidió ser relevado de su obediencia y apartarse de la orden jesuita y de regresar a la vida, entre comillas, normal. Y pues le fue concedido y entonces pues él marchó a vivir a Estados Unidos, o sea, lo más lejos que pudo. Lo más lejos que pudo, se mantuvo fiel al juramento de no difundir, si bien siempre dejó como destellos de que por aquí puede ser, por allí puede ser y por allí puede ser. Miguitas Escribió de unos... información, ¿no? Que digo yo, miguitas de Sí, información. espectacular. Y entonces él entonces empezó a escribir, vivió una vida totalmente humilde, o sea, fue algo, un cambio de vida absolutamente radical y empezó a escribir una serie de libros muy interesantes. Algunos de ellos están traducidos al castellano, que para todos los que tengáis un cierto interés vale la pena que os vayáis a los libros de Malachi Martin, ¿no? Eh, ¿Por qué tiene un cierto interés? Porque hay un color que te puede inducir un poco al conocimiento de lo que había allí dentro, sin que te diga nada de una forma explícita, ¿no? Hay uno que él dice, bueno, el 80% es cierto y el otro 20%, digamos, es ficción. Dice, tendréis que adivinar lo que es ficción y lo que no es ficción. Entonces, pues bueno, el tema es más que interesante. Pero, ¿qué le pasa al padre Malachi Martin? Y bueno, que sí, es más o menos respetado. Mientras tanto, y vamos a hacer un pequeño brick con la historia de Malachi Martin, que tiene un final no feliz, por cierto, y vamos a hablar de una cosa que es muy, perdón, no, peluda, por decirlo de alguna forma. Ahí, peluda. Como la carta aquella que tú a veces sacas del señor aquel negrito y tal, de todo esto, ¿no? Resulta que, a ver, el gran problema que aparece en el tercer secreto de Fátima y de la forma que mucha gente que se ha acercado ha tenido, digamos, algún tipo de comunicación, algún destello, ¿sabes? Y de todo esto se ha ido haciendo una tercera teoría de lo que no está comunicado, que lo que estos niños recibieron de ese ser de luz es la advertencia de que la Iglesia caería en una apostasía total, en la negación del Cristo, que los sacerdotes venderían su alma al diablo y que todo sería de alguna forma presentado como una modernización, como una puesta al día, y que todo esto sería, digamos, la destrucción absoluta de la Iglesia Católica. Bueno, esto ya de por sí, dicho en estas palabras, y aunque no hubiera dicho nada más, es muy gordo, pero sobre todo lo que es muy gordo es que si miramos a nuestro alrededor y a este momento, y hace poco hemos hablado y hemos insistido en el tema de Notre Dame, en el cual nos han salido muchos temas en emergencia que estaban, digamos, colaterales a todo esto, pues nos damos cuenta que realmente lo que está pasando es eso. Que 1917, ¿eh? 1917, que es cuando la Virgen o cuando esa emanación de luz maravillosa transmite esa conciencia, en 1917 sí que había habido la crisis del modernismo, sobre todo a finales del siglo XIX, que obviamente fue el principio de la infiltración dentro de la Iglesia Católica del comunismo y de la masonería. Y perdón, queridos amigos jesuitas, porque además estamos hablando de un padre jesuita, muchos tomados de la mano
de la orden jesuita. Lo siento mucho, hay cosas que son lo que son y están en la historia. O sea, podemos debatirlo, podemos hablar y podemos cada uno aportar lo que pensamos, pero está en el debate histórico, ¿no? Y entonces, pues bueno, en 1917 había pasado ya la crisis esta del modernismo, parecía que se había rehecho todo. Pío XI era un hombre interesante, era un hombre muy interesante. De pronto, en los años 20, 30, inicios de la Segunda Guerra Mundial, decide, seguramente conocedor en gran parte de algo del secreto de Fátima, decide hacer una encíclica en la cual él va a denunciar la infiltración en la Iglesia de la masonería y diversos tipos de lobbies que de alguna forma desacralizan la misión crística. Y hace una encíclica a las puertas de otro que es a las puertas de la inicio de la Segunda Guerra Mundial, y es asesinado. Es asesinado, sabemos cómo el final de su vida. Hay una de las hermanas que se cuidaba digamos, digamos, del suministro de todas las necesidades domésticas del Santo Padre. Entonces ve que un médico que es el padre de Clara Petacci, la amante de Mussolini, con una enfermera, van a darle una inyección letal, intenta oponerse y es apartada violentamente hasta que penetran en la habitación de Pío XI y le inyectan eso y desaparece. Obviamente el Papa era un Papa mayor que tenía también, no estaba en la plenitud absoluta de su salud, pero se lo sacan de en medio a las puertas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces, pues, este papa es el que iba a denunciar, entonces, en ese momento, toda la infiltración. Pasó la guerra, Pío XII afortunadamente era un hombre que sabía nadar y guardar la ropa, como se dice, y traspasó, estuvo a la derecha, estuvo a la izquierda, evitó la destrucción de Roma, que había, como hemos hablado en el libro de Montecassino. También otro de los personajes que quedó, digamos, muy vinculado al secreto de Fátima fue el cardenal Alfredo Ottaviani, uno de los protagonistas de los capítulos de Montecassino que dedico al exorcismo de Montecassino, el cardenal Alfredo Ottaviani. Pero claro que todo esto ya iba, digamos, ya se habían las compuertas que estaban cerradas y ya quedaron abiertas para la infiltración absoluta. ¿Cuándo vino la parte peor de la infiltración y por qué después ocurrió esto que hemos comentado nosotros a micrófono cerrado? Eh, la, digamos, la entidad, vamos a llamarle la entidad mensajera, que habló a estos niños, especialmente a Sor Lucía, Que esto, advirtió. Tristán, permíteme, quería tocarlo, ¿no? Porque estamos hablando de mensajes, de una exposición, de una lectura, de una información, de unas evidencias, pero bueno, el mensajero, ¿quién fue? Pero sigue, sigue. Interesante. Ahora iremos a la posibilidad de una aparición extraterrestre, también, si tenemos el tiempo. Eh, Reciben la información de que un Pablo intentará dar la traición definitiva a la Iglesia. Y ese Pablo es Pablo VI. Y se sabe que Pablo VI, en una capilla del Vaticano, se hizo una consagración oscura. Vale, vale, déjalo ahí, déjalo ahí. No, a ver, yo Ya, ya, ya. hablo por lo que está escrito, ¿eh? Sí, sí, Y sí. fue Juan Pablo II, que también es un hombre un poco de nadar y guardar la ropa, fue Juan Pablo II el que tuvo que hacer un exorcismo en esa capilla para sacar todo eso que se había colocado allí. Entonces, bueno, estábamos en este punto y bueno, pues el pobre Juan XXIII pues se quedó totalmente desmadejado. ¿Y qué es lo que fue ocurriendo después? Que el tercer secreto no se pudo comunicar cuando esa entidad Medes había pedido que era la fecha. No sabemos por qué razón, por qué clave numérica, por qué algoritmo, pero sabemos, y esto de alguna manera es lo que ha causado
una especie de descabalgamiento del sentido de la historia, que es lo que estamos viviendo ahora, Mm. y que estamos intentando ser al menos no los partícipes, creo que sí que un poco los partícipes, pero los observadores del cómo y cuándo, del know-how, se va a volver a poner esto a sitio, porque la cosa se ha de poner a sitio y no es lo de Siria es simplemente una tonterita. Lo que viene después es mucho más gordo. Bueno, dicho Bueno, es que, esto, Tristán, esto cuadra mucho con todo lo que está aconteciendo, que como estas fichas, que por separado tienen cada uno su color, pero cuando las juntas tienen su significado, ¿no? Y es, claro, y es problemas sociales, problemas económicos, problemas espirituales, problemas mm, geoestratégicos, problemas climáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, con unos movimientos que parecen insuflados por entidades oscuras que promueven la desestabilización de la familia. Y es vale. que cada vez se tienen menos hijos, se tienen más mascotas, y aquí está pasando algo. Que No, no te pobrecitos metas con mascotas las son mascotas, súper que yo tengo un gato cariñosos, muy ¿eh? chulo. Yo tengo un gato muy chulo, ¿eh? Bueno, en resumidas cuentas, ¿qué pasa ahí, no? Porque, claro, no sé cómo decirlo, ¿no? Hemos perdido tanto, pero hay que reconstruirlo, no sé cómo será. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. ¿Qué pasa con el tema de los niños y qué pasa con manifestaciones que son muy importantes? Ellos siguen teniendo visiones, hablan mucho también en las visiones de tsunamis, de grandes inundaciones, de manifestaciones de, digamos, geológicas o climáticas en la Tierra, que todo ha ido pasando, ¿eh? Y otras Ajá. cositas de las que no podemos hablar que han ido pasando. Y todo esto ahí, ¿no? Y que Acabamos de tener hace pero ahora. pocas semanas que a día de hoy no hay una investigación clara de qué ha pasado. Y allí lo dijimos, ya lo tratamos en Ujú. esto. Pero es así, es así. Estamos en ese momento, ¿no? En los segundos 100 días. Bueno, entonces, en un momento determinado, los niños muy al principio le piden a esa entidad que con que ellos ven, y hay algunos que solo ven, hay el niño dice que solo oye, los al principio, fue muy al principio todo esto, que claro, que la gente que está allí no ve ni oye nada. Y entonces, que claro, que quieren que la entidad se manifieste. Y entonces los convoca para que haya una manifestación. Y entonces hay muchísima información en la prensa de aquel tiempo, hubo digamos, muchas opiniones, desde las que son totalmente de fe a las que son explicaciones científicas, que esto no era nada de nada. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es que dice que el sol, en un cielo totalmente despejado, apareció como un disco brillante al que se le podía mirar directamente y que eso se movía de una forma errática en el cielo, haciendo movimientos muy raros. Lo siento mucho, pero tú como un gran experto en el mundo ovni y nosotros que también hemos hecho alguna tonterita, ya sabes que es una manifestación, yo creo que esto fue una manifestación ovni absoluta, ¿eh? O sea, que Que esto les por. pregunten lo que está sucediendo estos días, Cristán. Y me Ujú. gustaría un día también tratarlo contigo en bases militares norteamericanas en Inglaterra, en New Jersey, ahora en Alemania. ¿Qué está pasando? Esto está pasando en estos días. No nos alejemos, pero... Y es verdad, Los porque hubo una segundos 100 días. aparición que fue aquel 13 de octubre del año 1917 que unos días, bueno, unos meses antes, incluso estos niños fueron detenidos. Sí, Fueron sí, sí. detenidos. Oiga, aquí estáis Sí, generando sí, no, algo. no, no, no. Pero Pasó después, como de sí, se les Garabandal. pidió que Los hicieran amenazaron. otra Ujú. conexión y Mm. fueron 70.000 personas y allí, es lo que dices tú, hubo el milagro del sol en movimiento, por Sí, sí. favor, no era un Sí sol. que hay una ceremonia pues, de los indios Hopi que se llama el Sundance, ¿no? La danza del sol, y que sí, se tiene que hacer en unas condiciones especiales, en unos días especiales a la hora de la puesta del sol, y se hace pues algún tipo de ceremonia mágica, y entonces en el momento de la puesta del sol, el sol danza.
se mueve. ¿Eh? Esto no sé si lo habéis probado por ahí por Andorra. Nosotros lo probamos bastantes veces cuando vivíamos en Montserrat. Es realmente espectacular, ¿no? Pero esto tal y como está explicado en la prensa, en aquel momento me dio varios artículos de prensa para poder, digamos, sacar un poquitín una media, ¿no? Desde Ujú. es es milagro, 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 hasta decir, bueno, pues esto es una alucinación o esto no sé qué, pero a nadie en aquel momento se le ocurrió hablar de que esto podía ser un ovni. En cambio, leído hoy día por nosotros, que tenemos toda la casuística ovni, decimos, no, no, esto fue un aparato, ¿me entiendes?, de otra dimensión, ¿no? Que se presentó en aquel momento, ¿no? Yo también siempre he tenido una cierta tendencia, y esto es una de las cosas que me gustaría también algún día relacionar, es las apariciones marianas y ovnis, porque creo que siempre hay una interconexión. ¿Eh? Bueno, pero vamos Y al tema. además, y además, toda aparición mariana, cuando ya habían dispositivos de fotografía, fíjate, no hay ni una, ni en ningún lugar así público que puedas consultar. Son Mm, todas compradas, los derechos son comprados y las tiene mm, quien las tiene. sí, Es sí. así. Bueno, también Sí. hablamos mucho de fotografía un día y de los ormes, y que también tiene, pero en fin, yo creo que un día tenemos que rehacer un poco todo esto, ¿no? Y Cuando relacionar quieras. ciencia, energía y extraterrestres, ¿eh? Al mismo momento, ¿no? Y pero basado en comunicaciones y experiencias, no Sí, en sí, esa exacto. hipótesis locas, ¿no? En resumidas cuentas, ¿qué pasa aquí? Bueno, nos hemos abandonado a nuestro querido Malaki Martin en New York escribiendo libros y dando conferencias, y él poco a poco va abriendo más, y creo que ahí es donde se condenó a muerte. Porque en un momento determinado muy pocas grabaciones directas, y el tema está, digamos, como un poco tapado, ¿no? Pero él en un momento determinado dice que la consagración final tiene que ver con Rusia, y no dice Ucrania, y Kiev. Kiev. O sea, supuestamente, porque claro, en el último momento que él dice esto, es que es muy poco tiempo antes de su muerte, y además es en una cifra que nos llamará mucho la atención, que no dice, Ucrania, dice Rusia y Kiev, y que ese será el momento en el cual se producirá, y creo que estamos en el momento. No sé si será digamos, el perdón absoluto de la estupidez humana, porque claro, lo que hemos visto en esta guerra absurda, y en, mil no- ay, perdón, en el 2022 se estuvo a punto de llegar a un acuerdo firmado por Rusia y Ucrania que hubiera evitado la guerra, y Boris Johnson, que en aquel momento era el Macron de la Unión Europea, se trasladó a Ucrania y le prohibió a Zelensky firmar ese acuerdo de paz, con lo cual hemos tenido una serie digamos, de un caos de muerte y destrucción absolutamente inimaginable, ¿no? Pero vemos con la guerrita, ¡ay, hay unos misiles, hay otros misiles! Pero lo que hay detrás, señores, bueno, no quiero insistir en todo esto. Total, el padre Malaki Martin, de pronto, de una forma totalmente, un hombre que tenía un cierto aspecto de salud, no hay vestigios de que fuera una persona, digamos, de una salud muy degradada o con unas dependencias. En 1999, es exactamente el 666 al revés, basta. Y este es el punto hasta donde hemos llegado, porque no hay más. ¿Eh? Mm, es muy difícil. Ha habido muchas pruebas forenses, porque claro, Sor Lucía en los últimos momentos también escribió cartas, digamos, de alguna forma exhortando a que los mensajes fueran de alguna forma seguidos con fidelidad, ¿no? Y esos documentos son difíciles de conseguir. Afortunadamente ha habido, digamos, copias de escritos anteriores de Sor Lucía, y de estas últimas cartas también hay fotocopias, ¿no?
entonces ha habido investigadores que de alguna forma se lo han tomado muy en serio y han dicho, bueno, todo esto podría ser un facsímil rehecho o a ver qué. Y entonces peritos calígrafos, especialmente españoles de muchísimo nivel, han analizado estos escritos y todos han coincidido en que todo esto fue escrito, sale de la mano de la misma persona. En este caso, Sor Lucía. Pero esto lo tenemos hasta aquí. Y entonces, hasta aquí, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Bueno, Sor Lucía dijo, todo está en el Evangelio y en el Apocalipsis. No le deis más vueltas, ahí está todo. Y después, rezad, 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 porque no tenéis otra opción. Si queréis realmente evitar la destrucción y el caos, rezad, rezad, rezad. Y entonces, pues claro, ¿qué os puedo decir yo? ¿Eh? Yo no soy un católico ferviente, loco y todo. No me siento, digamos, con autoridad para pedirlo, pero siento que estamos en un momento en el que, lo he dicho, y creo que fue contigo hace muy poco, que si nos olvidábamos de lo divino, no teníamos esperanza. ¿Eh? ¿Eh? Olga, en este sentido, que es, digamos, tiene un corazón terriblemente sensible y que entra muy, muy adentro de todas estas visiones marianas, ella dice, no hay otro camino, no existe otro camino. Está, seamos científicos, seamos sabios, seamos sapiens. Y aquí somos sapiens, sobre todo. ¿Ves? Pero, sobre todo, es que no nos podemos olvidar del camino de la trascendencia. ¿Mm? Porque si no vamos a la superación del ser humano, si vamos hacia el camino hacia el ángel, ¿qué podemos hacer de este mundo? ¿Qué podemos esperar? ¿Que haya gobiernos de estúpidos sobre estúpidos y más muerte y más degradación y más desprecio por la propia tierra? Yo es que me duele el corazón cuando voy por los campos abandonados aquí en la provincia de Gerona, que empieza a haber demasiados campos abandonados, porque no hay nadie que los cultive. ¿Sabes? Esta falta de amor por la tierra, ¿me entiendes? Fíjate, ya empezando por ahí, imagínate. Tú Bueno, fíjate, espero... Tristán, que todo Mm, esto tiene su conjunción, este ujú, esfuerzo como para saturar el trabajo en el campo, mm, saturar el trabajo en la mar, saturar mm, la convivencia, si no mm, atiende a algo que ya quizás no estaría pasando de haberse revelado esa segunda parte de ese tercer secreto de Fátima. ujú. Nos quedan muy poquitos minutos. ¿Algún apunte más sobre esta cuestión? Porque es impresionante, la verdad. Sí, nosotros hemos hecho un programa magnífico sobre Garabandal. ¿Eh? Un Que exitazo. además, sí, que aparte, bueno, no somos especuladores de nada. Aquí simplemente ponemos nuestros sentimientos, y lo que hemos podido percibir a través de una emoción, digamos, descondicionada totalmente de todo, ¿no? Y otro punto, hay otro lugar que me parece muy importante, que es la Virgen de Umbe. La Virgen de Umbe en el País Vasco. Bueno, hay una serie, interesaros un poco porque el tema no es baladí. Hay un pozo de agua sagrada en el cual se producen una serie de curaciones, como en Lourdes, ¿no? Entonces, quiero decir, un exceso de credibilidad nos acerca a la imbecilidad o un exceso de credibilidad nos acerca a una visión distinta de las cosas que podría de alguna forma mejorar el estado absolutamente patético, ¿me entiendes?, que estamos viviendo en el mundo. ¿Eh? Entonces, bueno, yo invito, hemos hablado de Notre Dame, también, es otro, hay que rehacer los hilos conductores con lo trascendente. Todo eso se ha ido cortando, se ha ido cortando. Y hemos dicho, se ha ido sustituyendo el milagro por la tontería de la historia bíblica, que muy bien, muy bien, muy bien, pero nosotros lo que tiene que prevalecer sobre todo esto
en el tiempo y por su capacidad de superación de todo lo negativo que se explica en las historias primitivas, es el milagro. La capacidad de hacer con cosas aparentemente negativas o aparentemente destruidas algo mejor. Entonces, rehacerlo, curarlo, sanarlo. Y en ese sentido, yo, si me permites, ¿me entiendes? Yo quiero recordar que con que Olga y yo últimamente hemos abierto un canal solo para la explicitación del trabajo rúnico, pues bueno, que es muy sencillo, que se llama Tristán Castelli, Olga Castells. Y es solo para el trabajo rúnico, que también es otro de los caminos de búsqueda de trascendencia, nada más. ¿Eh? Para los que os interese, ya desde hace tiempo, aquí en Sapiens hemos hablado de mi libro El guerrero asceta y las runas, pues bueno, pues para todos los que quieran seguir este camino, pues les ofrezco la posibilidad también de entrar en una visión de lo divino, pero quizás algo distinto. Y tanto que sí. Y yo no quería acabar esta entrevista, Tristán, sino comentar esta, esta, esta información, de la exposición y lectura que, fíjate, qué curioso, que está muy relacionado con los secretos de Fátima, en la cual había un Sí, sí. mensaje de, es que va relacionado con lo que estabas diciendo, de evitar los pecados y caer en ese infierno que, ja, 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 la gente no cree, tal, tal, tal. Que tengan la sensación de que se están quemando y no mueren. Eso es el bajo astral. Y ahí dejo esto. Pero fíjate que está muy vinculada esta con una ilustración impresionante de Jan Luyken, que prácticamente parece inspirada una de la otra y la otra de la una, cuando personas caen o son arrojadas a unas llamas de un infierno por los demonios. Esto, lo que está sucediendo estos días, este análisis, Tristán, es realmente impresionante, muy, muy trascendental, y veremos, como siempre, si el tiempo sigue dándonos la razón o no. Tristán, un placer. Como siempre, como siempre. El mundo de Sapiens es un mundo de luz y es un mundo de curación. Y en ese sentido, del tiempo que tú y yo pasamos aquí, bueno, especialmente tú que dedicas más horas, yo no sé cómo, yo sé que tú has conseguido doblar el tiempo, pero bueno, no lo vamos a explicar hoy, ¿eh? No, No el vamos a... tiempo, ojalá, el tiempo no lo doblo, pero sé que es desdoblar el cuerpo, en el cuerpo físico, el cuerpo astral, y sí, sí, allá, en sí. el astral, el tiempo corre diferente aquí, muy diferente. Estás mucho tiempo y la proporción de lo que estás allá aquí esto es ínfimo y allá es impresionante. Y esto lo puede hacer todo el mundo, siempre y cuando sean personas puras de corazón y de alma. Si no, allá es como Lo si más importante, ¿eh? intentas entrar con un trancazo, una neumonía en una sala de neonatología de recién nacidos. No te dejan entrar, ¿no? Pues es una comparativa, pero es así. Es fantástico. ¿Eh? Sobre el tema este de estas manifestaciones pictográficas que son parecidas a la torre en la cual reyes y obispos son abalanzados a las llamas del infierno y a la destrucción. Hay una iglesia en el Valle Arán, en el pueblecito de Artíes, que tiene unos frescos que yo he publicado en algunos de mis libros, en el cual los demonios empujan a los obispos y a los reyes a las fauces del demiurgo Medes y del infierno. Pero esto, algún día, que tengamos un poco de tiempo, podemos hablar del Grial en los Pirineos y entonces entraremos otra vez en este círculo mágico. Te propongo para un próximo programa. Voy a hacer una exposición y lectura, de estas queridísimas cartas, que son más que cartas, son colecciones, sobre algo que puede ser muy revelador, la inteligencia artificial. ¿Qué te Mm. parece? Y quiero hablar sobre la inteligencia artificial como proyección. Y va muy relacionado con lo que acontece y después viene. Tristán Castell de Pinós, ya tenemos deberes Lo intentaremos. encima de la mesa. Muchísimas gracias. Gracias a ti y un abrazo. Y muchos recuerdos a la gran poeta que tienes por esposa, Olga Castells. La tengo por aquí, que es una maravilla. Gracias, gracias. Y tenemos que hacer un curso de runas vikingas contigo.
que esto será muy interesante también. La Bueno, buscaremos haremos una cosas fecha. de runas Gracias. vikingas y pirinaicas, de los Toma dos. ya. Y amigos y amigas, con esta maravilla de personas, con estos diálogos que van más allá, que trascienden de la sabiduría, dicho aquí esto, que cada uno saque sus propias conclusiones. ¿Y si te dijera que las cartas del tarot guardan secretos que nunca te han contado? Que detrás de cada símbolo, de cada arcano, existe un universo de poder esperando ser descubierto. Bienvenidos al retiro curso taller de El Tarot Oculto, secretos jamás revelados con Ferran Prat de Sabiens. Un curso único en el mundo donde aprenderás los misterios energéticos de los arcanos mayores, la conexión con los supraarcanos, cómo el tarot conecta con las matemáticas sagradas, las civilizaciones perdidas y registros acásicos, rituales y técnicas para activar el verdadero poder de cada carta. Además, descubrirás por fin tus dones ocultos y aprenderás a manifestar eventos no sucedidos, conectándote con planos etéricos a través del tarot. Tu transformación y transmutación comienza aquí, apto para todos los públicos. Las plazas son limitadas. Inscríbete ahora a El Tarot Oculto, secretos jamás revelados con Ferran Prat de Sabiens. Información al WhatsApp +376 332 345. Os saluda Xavier Vilajosana Estiarte, soy un artesano vidriero y naturópata investigador de la bioinformación fotónica y comunicación celular. Trabajo en campos de resonancia latente y herramientas que desarrollo, distribuyo y facilito formación para el bienestar personal y del planeta, mediante la información holísticamente encriptada de los campos bioenergético, neurológico, vitalizante, intuitivo, autodignificante y vivencial.